Bienvenidos a Mente Abierta, sobre el manuscrito 512 de la Biblioteca Nacional de Brasil, titulado originalmente Relación histórica de un asentamiento oculto, extenso, muy antiguo, sin habitantes, que fue encontrado en el año 1753, entre comillas. Este documento se encontró casualmente en la colección de la biblioteca unos 86 años después de su redacción, en el año 1839. Luego fue sometido a una evaluación más cuidadosa por el Instituto Histórico y Geográfico de Brasil. Consta de 10 páginas, algunas con descripciones gráficas de textos encontrados. Se desconoce el autor, sobre quien hay muchas teorías. Lo que se sabe es que fue escrito por el líder de la expedición, un pionero, explorador de la naturaleza brasileña. Ten en cuenta que se pierden ciertas partes del texto. Algunos contenidos pueden ser irrelevantes para la discusión de la historia antigua perdida. El autor es muy descriptivo, a veces poético. Comienza relatando el hallazgo de una montaña, después de un largo viaje, intempestivo, incitado más que nada por la codicia de oro, casi perdido durante muchos años en este vasto interior. Encontraron una cadena montañosa tan alta que parecía llegar a lo alto del éter. Finalmente encuentran un camino a través de las montañas, que parecía cortado como por dispositivo, un esfuerzo humano y no por naturaleza. Empezaron a escalar encontrando muchas rocas sueltas, por lo que se puede juzgar que es un camino deshecho por el tiempo. Vieron un gran asentamiento, pensaron que era una ciudad brasileña, bajaron por el valle. El siguiente texto se ha perdido. Supongo que enviaron algunos exploradores a esta ciudad. Luego dice que llevaron unos días esperando a estos exploradores hasta que llegaron. Ellos les dijeron no encontraron habitantes. Esto confundió a todos. Luego un indio que los acompañaba decidió comprobarlo por sí mismo, el cual regresó angustiado, no habiendo descubierto ningún rastro de alguna persona. El asombro era más que nada porque ellos habían visto casas, un gran asentamiento. Decidieron que todos entrarían a este asentamiento portando armas en la oscuridad de la noche. No encontraron más entrada que la vía principal del asentamiento, cuya entrada tiene 3 arcos de gran altura, en el medio el más alto, y los 2 del lado más pequeños. Sobre el gran arco principal vieron letras que no se podían copiar debido a la gran altura del arco. Luego un camino ancho como los arcos, con casas de 2 pisos a ambos lados, con sus linderos de piedra labrada, arruinada por el tiempo. ¿Crees que esos arcos que describe se parezcan a este tipo de arquitectura que conocemos? Esta imagen es un supuesto arco romano, con fines comparativos. Nos sigue comentando. Observando por la regularidad y la simetría en la que se hicieron, todo parece un solo edificio. En realidad son muchos. Algunos con sus terrazas descubiertas están sin tejas, porque los techos son de teja, y otras de losa. Por algunas de las casas corrimos con mucho susto, y en ninguna encontramos implementos ni muebles. Las casas son abovedadas de tal manera que las voces de aquellos quienes hablan resuenan en el interior de forma aterradora. Casas de 2 pisos con cúpula. ¿Qué dices?
Creo que cada vez más este descubrimiento parece insinuar lo que llamamos arquitectura clásica, entre comillas, solo que se encuentra en el medio de la selva brasileña, abandonada. Continúa con el relato. Pasando estas casas, nos encontramos en una plaza regular y en medio de ella una columna de piedra negra de extraordinaria grandeza. Encima había una estatua de un hombre normal con una mano en el costado izquierdo y el brazo derecho estirado, apuntando con su índice hacia el norte. En cada lado del cuadrado mencionado hay una aguja que imita las que usaban los romanos. Algunas de ellas estaban rotas, como dañadas por un relámpago. Al lado derecho de este cuadrado hay un alto edificio que parece la casa principal de algún señor de la tierra, con un gran salón en la entrada, y todavía con miedo no pasamos por todas las casas, siendo tantas. Además de que la forma de algunas de estas masas o piedra, algunos las encontraron extraordinarias. Creo que a esta gente le resultó muy difícil levantarlas. Es en este momento donde nos damos cuenta que la parte más interesante se ha perdido. Al parecer encontraron un objeto de gran masa u objetos que no pudieron levantar. Además de que encuentro interesante cuando dice que encontraron agujas que usaban los romanos, entre comillas, quizás se referían a estas líneas en el suelo o incluso a los obeliscos que se encuentran comúnmente en las plazas romanas. Llegamos al meollo de la cuestión que vincula la historia con la inundación de barro. Fueron muchos los murciélagos que cargaron en nuestros rostros. Sobre el pórtico de la vía principal hay una figura de medio relieve, tallada en la misma roca y desnuda de cintura para arriba, coronada con una corona de laurel. Se trata de una persona joven, sin barba, con una banda y una falda a la cintura. Bajo el escudo de tal figura se encuentran unas letras consumidas por el tiempo. En la parte izquierda de dicha plaza hay otro edificio totalmente en ruinas, y por los vestigios parece haber sido un templo, pues aún se conserva la mayor parte de su portada, y en sus muros en ruinas vemos grandes obras con algunas figuras y retratos tallados en piedra con cruces de variadas formas, cuervos y otros detalles minuciosos que no pudimos apreciar a tiempo. Después de tal construcción hay una gran parte del asentamiento todo arruinado y enterrado en grandes y aterradoras aberturas en la tierra, sin que en toda esta circunferencia haya hierbas, árboles o plantas hechas por la naturaleza, sino montones de piedra. Por lo que entendemos, los bordes de esta parte está perdida. Luego continúa como de cadáveres, nuevamente otra parte perdida, y parte de este infeliz, otro pedazo perdido, e impotente, otro pedazo perdido, tal vez por algún terremoto. Entonces, después de encontrar una escritura extraña similar a la griega y un templo, nuestros intrépidos aventureros encuentran una sección enterrada de la ciudad descubierta por vegetación, como cubierta por barro y tierra, llena de montones de piedra. Ellos mismos teorizan sobre un terremoto. Eso sí, la parte sobre los cadáveres parece ser, por contexto, una comparación con algo, no que hayan encontrado cuerpos, parece. Esto encaja también en toda la teoría de las inundaciones del lodo, creo. Luego encuentran una cascada y algunas cuevas. Después de ir hacia el este de dicha cascada encontramos muchas cuevas. También encontramos algunas rocas sueltas en la superficie con plata, como sacada de las minas, sobrante en el tiempo. Entre estas cuevas vimos una cubierta con una gran losa y las siguientes palabras trabajadas en la piedra:
que implican un gran misterio, ya que lo que parece estar sobre el pórtico del templo, vimos otras de esta forma. Lejos del asentamiento, a un disparo de cañón, hay un edificio como una casa de campo, al que se entra por una puerta grande con una escalera de muchos colores. Básicamente, este autor se maravilla de la grandeza de esta antigua población y de la riqueza de la tierra que una vez habitó allí. Luego finalmente encuentran oro en una casa y describen una moneda, de una parte con una imagen o figura de un hombre joven de rodillas y la otra cara de la moneda una vaca con una corona y una flecha. Sin duda un cuento extraño, estas montañas de cristal son intrigantes. Suena como si hubieran encontrado alguna arquitectura clásica. Me pregunto dónde en Brasil podría haber sido esto. Según parece, en el antiguo estado de Bahía. Este era el territorio de Bahía en 1701 y esta es la nueva frontera. Parece que la extensión de su frontera solía abarcar por completo lo que ahora llamamos el estado de Espíritu Santo, entre comillas, y han reclamado algunas tierras al oeste del río São Francisco. Entonces básicamente esta historia tuvo lugar dentro de Bahía, comenzando al este del río São Francisco, hasta Espíritu Santo. Cuando alguien me dice parque nacional entre comillas, automáticamente me suena una campana. Estos parques nacionales resultan ser los más sospechosos. Los parques nacionales están llenos de potencial de encubrimiento, ya que no se puede cavar, abrir áreas o hacer otra cosa que no sea caminar por senderos. Si se discute sobre lugares prohibidos entre comillas, terrenos militares, ciertas áreas de parques nacionales, terrenos públicos, terrenos privados, etc. Todas estas designaciones mantienen a la gente alejada de ciertos sitios arqueológicos incómodos. Ahora bien, esto me suena muy familiar. ¿Recuerdan los diarios del explorador Percy Fawcett? Un explorador y topógrafo de América del Sur a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. También leyó este documento y se emocionó mucho por buscar esta ciudad perdida. A la edad de 58 años, en 1925, Percy Fawcett se dirigió a las selvas del Brasil para encontrar una misteriosa ciudad perdida a la que llamó Zeta entre comillas. Él y su equipo desaparecen sin dejar rastro, y la historia resulta ser una de las noticias más importantes de su época. Fawcett, al lugar al que llamó Zeta, lo describe de esta manera. Está en un valle coronado por altas montañas. El valle tiene unas 10 millas de ancho, y la ciudad se encuentra en una eminencia en medio de él, a la que se llega por un camino de piedra con barriles. Las casas son bajas y sin ventanas, y hay un templo piramidal. Los habitantes del lugar son bastante numerosos, crían animales domésticos y cuentan con minas bien desarrolladas en los cerros circundantes. No muy lejos hay una segunda ciudad, pero las personas que viven en ella son de un orden inferior a las de Zeta, entre comillas. Más al sur hay otra gran ciudad, medio enterrada y completamente destruida. Por cierto, desde entonces creen que encontraron sus huesos y se hizo una película sobre él. Puedes encontrarla como Ciudad Zeta. Pues bien, eso es todo. Me despido y los veo más adelante con más información. Solo te pido de favor puedas ayudarme compartiendo el video, comentándolo y dejándome un like. Hasta luego.